Bé, bon dia a tothom, buenos días. En primer lugar, y porque estamos en la casa que se habla de esto de la prevención, les quiero dar nuestra más cordial bienvenida e informarles que, como ven en la imagen de la pantalla, si hubiese una emergencia, no se la espera en este lugar, ni hoy ni ningún día, pero si la hubiese, que la sala dispone de 2 vías de salida a cada lado y en ellas hay unas personas que llevan un chaleco reflectante perfectamente identificado que en caso de emergencia nos ayudarían a llegar al punto de encuentro fuera de la sala con salud y con seguridad para todos. Por tanto, vamos a empezar la sesión tal como está previsto con motivo de la jornada. Insisto en la salutación a los que estamos aquí en la sala, a los que irán llegando en el transcurso de los próximos minutos, sin lugar a dudas. Y esta jornada es una de las que, aprovechando, digamos, las posibilidades que nos brinda la web, se va a emitir también en streaming. Por tanto, damos también la bienvenida a las personas que desde otras latitudes distintas a esta sala, sea en nuestro país o en otras latitudes como más lejanas, de hecho la historia nos permite afirmar de que esto se produce de esta manera, pues aunque aquí sea a las 9 de la mañana y en otro sitio sea como muy de madrugada, a todos, a los que estamos aquí pronto por la mañana, bienvenidos. Estamos encantados de que nos puedan acompañar en esta jornada y a los que todavía o han madrugado mucho o nos han acostado en otras latitudes también, nuestra más cordial bienvenida a compartir el tema de esta jornada. Jornada en la que, como reza el título, liderazgo en prevención de riesgos laborales y excelencia empresarial. Este es un tema que es largamente querido y trabajado desde este Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y, en concreto, desde este Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que es como se llama este instituto, en su sede de Barcelona. Para los que nos visitan por primera vez, ya sea presencial o virtualmente, recordarles que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo es el organismo científico-técnico de la Administración General del Estado para que realice, promueva estudios de análisis de la situación de las condiciones de trabajo con el fin de promover acciones para su mejora. Este centro en el que nos encontramos entre las distintas, digamos, especialidades preventivas que nos encargamos, en las que nos focalizamos en nuestro estudio y nuestro trabajo, están las de la seguridad química, agentes químicos, riesgo psicosocial, gestión de la prevención, incluso estos temas como más novedosos del liderazgo y de la excelencia empresarial. Una de las formas que tenemos de hacer estos análisis es promover estudios que hacemos con nuestros propios recursos humanos, con nuestros propios técnicos, y desde hace unos años podemos externalizar parte de estos estudios financiando estudios que realizan otros organismos, instituciones o empresas y que revierten en nuestro acervo de conocimiento para que lo podamos poner a disposición de las personas que estén interesadas en prevención. También nos gusta desde este centro aprovechar las posibilidades que nos dan las tecnologías web para ofrecerles a ustedes productos fácilmente accesibles que residen en nuestra página web para que, si lo consideran oportuno, los puedan utilizar en su trabajo ordinario. Me gustaría, por la novedad de los mismos, citar 3 tipos de productos que son los más recientes que estamos poniendo a su disposición y que quizás algunos de ustedes ya conozcan, dado la muy buena acogida que estamos teniendo buscando los indicadores de accesos, descargas y demás que tenemos de estos productos en nuestra web. Los productos más novedosos son lo que nosotros llamamos calculadores para la prevención. Hay 23 calculadores, herramientas web, no se pueden descargar, sí se pueden manejar tantas veces como se quiera y dan el resultado para que se pueda descargar, pero no el algoritmo de cálculo. Y en estos momentos se ha convertido en 2 años en el producto estrella del Instituto. Es el producto más visitado del Instituto, por encima de las tradicionales y quizás muy conocidas notas técnicas de prevención que lo habían sido durante muchos años. Por tanto, yo les invito a que
vean si alguno de estos calculadores, que no hacen otra cosa que operaciones muy tediosas e incómodas, pero que las hacen rapidito y no se quejan en ninguna hora del día ni de la noche, pues los pueden ustedes manejar. La segunda aplicación que les quería comentar era las apps, las aplicaciones descargables en smartphone o en tablet, aplicaciones para que el técnico de prevención las pueda llevar encima, en situación de campo, para que le den la respuesta cuando la necesita en el lugar de trabajo. Y por último, en este apartado de propaganda, de anuncios, la reciente serie se llaman FCAQ, fichas de control de agentes químicos. La verdad es que no es leíble, ¿no? FCAQ. Son unas fichas que nos han parecido interesantísimas del Health and Safety Executive. Son fichas, por tanto, que son traducciones, son adaptaciones al español de unas fichas de esta institución británica de amplia y probada solvencia técnica que nos parecen muy interesantes poner a disposición de las personas interesadas en prevención. La semana que viene, ahora hay 13 colgadas, la semana que viene va a haber 40 y proponen soluciones de prevención de probada solvencia. Quizás los más veteranos, como yo, en el tema de la prevención, y si trabajaron en energía industrial, les sonará una publicación del NIOSH, que es el instituto americano que nos enseñó a todos, a los que estábamos en Europa también en aquellos tiempos, lo que es la prevención, que se llamaba el Industrial Ventilation, en el que nos planteaba soluciones operativas sencillas, cómodas, sobre todo que funcionaban. Pues bien, hemos modernizado el Industrial Ventilation usando las FAQ, que son las fichas de probada solvencia del Health and Safety Executive, que yo les invito a visitar porque en realidad son muy interesantes y proponen soluciones muy útiles. Quisiera hacer nada más una breve reseña del por qué nosotros en este centro y apoyados en la capacidad de trabajo y en el que nunca dice que no del señor Manuel Bestatén, que es el director de esta jornada y es el que nos ha convocado a todos aquí, pues empezamos a decir, ¿y por qué no nos convocamos un día para hablar de un asunto tan importante como es el liderazgo y por qué este liderazgo es una competencia fundamental para que las empresas, las organizaciones puedan conducir asuntos complejos dentro de esta organización? Y para que las personas que trabajamos en estas organizaciones sintamos que se están preocupando de nosotros, se están preocupando de verdad, de que a veces no nos dicen lo que queremos oír, nunca se puede decir que sí a todo, pero sí tenemos la sensación de que los que están liderando el proceso están pensando en que sí es posible que estemos todos un poco mejor. En el fondo, si estamos todos un poco mejor y cada uno hace su parte en el trabajo, yo me podré concentrar en el mío e intentar ser quizás más innovador y más creativo en el campo de conocimiento que yo conozco, que es muy pequeño, que es el que es, pero que si yo aporto mi grado de creatividad y mi compañero aporta la suya y unos cuantos más aportamos cada uno la suya, al final resulta que parece que seamos más de los que somos por lo que podemos llegar a aportar. Y esto es un modelo que el liderazgo del que trabaja en los temas de prevención o en la gestión de la organización puede aportar muchísimo. Por tanto, yo quisiera decirle que lo del liderazgo no es un asunto que lo vayamos a plantear para un cumplimiento normativo, para decir estamos cumpliendo con lo que marca la normativa y además no tendremos ninguna dificultad con las autoridades que me tienen que vigilar si yo cumplo o no cumplo. Esto no es una meta en sí mismo, es un proceso, es una forma de gestionar una organización para que los miembros de esta se encuentren cómodos en este proceso y cada uno entienda que la parte que no hace él se la hace otro y vigila por sus intereses. En el fondo, en esta jornada lo que queríamos ver, y para eso hemos procurado reunir a las personas que saben mucho de este asunto, ver cómo se conjugan los lazos entre el liderazgo en prevención y la excelencia empresarial. Procurar de que las empresas sean excelentes para que el proceso en estos tiempos de turbulencia y de crisis que está pasando, pero que hay mucho que batallar todavía, tengamos futuro. La vamos a estructurar esta mesa o esta jornada en dos mesas. Una que hablaremos más del marco conceptual. Les he pedido a los ponentes y al moderador de la mesa que nos acompañen en esta inauguración, sino este primer envite
a la hora de saludarles a todos ustedes solo desde aquí arriba, me parece que estoy muy solo. Y yo prefiero que estemos acompañados. Parece que las tonterías o las cosas que yo digo mal dichas, si no estoy solo, es que las decimos entre todos. Y esto ayuda. Es una cosa psicológica, pero ayuda. Por tanto, gracias por estar desde el principio aquí arriba, pero ellos ahora van a tener la palabra. La segunda mesa, que vendrá después del descanso merecido que vamos a tener, hablaremos de las experiencias prácticas que tenemos sobre liderazgo en prevención y excelencia empresarial en las empresas y organizaciones que nos aportan su experiencia y su conocimiento. Quiero felicitar una vez más al director de esta jornada, Manuel Bestaten, por no decir nunca que no a ningún reto. Quiero felicitar de una manera muy especial a los ponentes que nos van a acompañar en las sesiones de esta mañana y a las empresas a las que representan, organizaciones a las que representan, por su generosidad en compartir, en querer compartir, en la voluntad de compartir con todos nosotros sus conocimientos, el fruto de su trabajo diario y de su experiencia profesional. Yo creo que esto es una cosa que se dice, la palabra vuela, queda dicha, al hacerse esto en streaming quedará incluso grabada, pero creo que es poco el decirle grabarla, nos debería quedar grabada un poco a todos nosotros. Es un acto de gran generosidad, y así hay que reconocerlo, que alguien quiera compartir con todos el fruto de su experiencia y su trabajo durante muchos años. Por tanto, yo quiero remarcar este agradecimiento a la generosidad de los que nos van a acompañar en las distintas ponencias y mesas. También quiero agradecer a los ponentes del centro, algunos tenemos trabajando como ponentes o como moderadores, y sobre todo al personal de la casa que entre bastidores, sin que se les vea en las mesas y en las ponencias, hacen posible que este acto se pueda celebrar. También les agradezco a todos ustedes, a los que están aquí y a los que nos siguen por la web, que hayan decidido invertir su valioso tiempo en hablar esta mañana de este asunto. Tal como estamos atareados siempre y últimamente más, decidir que venir aquí una mañana a escuchar estas cosas, pues les puede aportar, para nosotros es un valor que hemos de agradecer. Nada más, ya me quiero despedir para dejar paso a la siguiente mesa, esperando que, digamos, la claridad de ideas y el relajo y la tranquilidad que nos proporciona una sala como esta, que su función primordial es hablar de temas de prevención, nos sea útil a todos en el trabajo de esta mañana. Le quiero pasar la palabra al moderador de la primera mesa, don Pablo Luna Mendaza, que está a mi derecha, que le hará las presentaciones de los distintos ponentes. Pablo es un buen amigo, un buen compañero, un viejo compañero de la casa. Se ocupa en las tareas de dirigir el área de condiciones de trabajo de este centro y es una persona de una amplia y solvente y probada trayectoria profesional en el campo de la prevención. Pablo, cuando quieras, adelante. Buenos días a todos. Vamos a empezar esta primera mesa con un tema que es básico, porque vamos a establecer los conceptos principales de liderazgo y relacionarlos con la prevención de riesgos laborales. Yo, debido a la estricta educación que recibí de pequeño, tenía la imagen del líder en aquel momento, del Cid campeador, avanzando, incluso muerto, encima de su caballo y dirigiendo las tropas. Y eso desde entonces ha cambiado mucho, gracias a Dios. Y me han ilustrado sobre ello pues los expertos. Aquí tenemos 3 expertos que nos van a decir cosas sobre los líderes, sobre la prevención de riesgos, nos van a decir competencias de esos líderes, si esos líderes lo son siempre o lo pueden ser circunstancialmente, si es el macho alfa o es una persona pues, que tiene una inteligencia emocional suficiente y unas competencias emocionales que se lo permiten. Todo esto lo van a decir los expertos y yo me voy a callar ya. El primero de ellos, el que va a participar en primer lugar, está a mi derecha y es don Antonio Miguel Alfonso López, del área de prevención de FREMAP. Este señor tiene elaborado un libro de reciente publicación precisamente sobre el tema del que hablamos, por lo tanto, algo debe saber de eso y estará bien que lo escuchemos.
Tenemos aproximadamente de media hora a 35 minutos por ponente y sin que sea un corsé, porque no es bueno que lo sea, eso permitiría tener al final un ratito para charlar entre todos, ¿eh? Si estamos animados antes del desayuno, hay que animarse, ¿eh? Aunque cueste un poquito al principio, hay que animarse. Nos lo va a conseguir el primer ponente. Adelante cuando quieras. Os pido permiso para hablar. Muy bien, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, repito mi permiso de alguna forma para hablar porque yo no sé hablar sentado. No sé si lo hago mejor o peor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. En segundo lugar, agradecer al Instituto Nacional de Salud y Higiene de Trabajo y al Centro Nacional de Condiciones de Trabajo que cuente con nosotros, en este caso con FREMAP y en particular conmigo, para hablar de este tema de liderazgo, que la verdad es que, se lo decía el otro día a Manel, al cual también tengo que agradecerle que cuente con nosotros como director de esta jornada, pero le decía que estas presentaciones realmente no hacen ningún favor al que presentan, porque claro, lo presentan con unas expectativas que dice uno, hostia, voy a ser capaz de cumplir al menos el 50% de lo que dicen que yo hago y demás. Entonces yo casi preferiría que me hubieran presentado y dice, un señor que pasaba por aquí hizo no sé qué, porque así puedo sorprender, de la otra forma no puedo sorprender. O sea que gracias por lo que comentáis, tanto tú como tú, pero en cualquier caso ya verás que no es para tanto. No es para tanto. Bien, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo en representación de FREMAP, como Mutua de Accidentes de Trabajo, lógicamente un tema de los que nos preocupa y nos ocupa es hablar de los temas relacionados con la prevención de los riesgos y para conseguir evitar los accidentes, que sería nuestro objetivo principal, ¿no? Incluso dentro de nuestra casa se nos dice que de alguna forma todo lo que hacemos relacionado con los accidentes es la muestra y el fracaso de la prevención. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero claro, te lo dice tu jefe, ¿qué vas a decirle? No vas a decirle, no, pues no estoy de acuerdo. Pues dice, pues sí, es tu jefe, pues tienes que estar de acuerdo. En ese sentido, empleamos muchos recursos, mucho tiempo, en intentar ayudar a las empresas que están dentro de FREMAP a evitar esos riesgos y, consecuentemente, esos sucesos, accidentes y daños que se provocan. Luego, ya cuando sucede, nos dedicamos a curar, a todo lo que conocéis que hacemos dentro de lo que es el sector de las mutuas de accidentes de trabajo. Pero yo trabajo en el otro lado, dijéramos, en la parte de prevención. Y uno de los temas que siempre nos ha interesado es la parte técnica de resolver los riesgos y proteger los riesgos que provocan esos accidentes. Y seguimos trabajando en ello, ayudando, colaborando con las empresas en ese sector que llamamos prevención de riesgos laborales. Evidentemente, a nosotros nos parecía que solo trabajar en la parte técnica se quedaba algo corto. Por eso, empezar a hablar del tema de liderar los aspectos relacionados con el área de lo que es seguridad y salud laboral. Y observaréis que yo hablo mucho de seguridad y salud laboral que no de prevención de riesgos laborales. Y en mi presentación veréis un poco el porqué. Prefiero hablar de ese concepto de seguridad y salud que no solo de prevención de riesgos laborales, que para mí es un enfoque excesivamente corto para lo que yo pretendo. Al menos lo que a mí me parece el camino que deberíamos andar los que trabajamos en prevención, además del que ya hemos andado, seguir andando en esa línea. Bueno, pues se nos ocurrió escribir un manual, que creo que os han hecho llegar a todos vosotros. Yo espero que os sirva para ampliar algunas de las cosas que yo voy a ir comentando. Decía Juan que de alguna forma queremos compartir las cosas, evidentemente, ¿no? Y hay una cosa que a mí me sorprendió mucho una vez cuando hablábamos de lo de compartir, porque en prevención de riesgos laborales yo creo que la gente que trabajamos en este área somos muchos de compartir, somos muchos de participar, somos muchos de dar a conocer lo que sabemos, pero en un sentido puramente egoísta. ¿Qué quiero decir? Porque esto de egoísmo parece que es algo malo, ¿no? Pues nos lo han vendido siempre como algo malo. Pero yo considero que ser egoísta no es bueno, o sea, no es malo, perdón, al contrario, es muy bueno. ¿Y por qué digo que es egoísta? Porque dice, claro, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, si yo te doy mi manzana, pues tú tienes 2 manzanas y yo no tengo ninguna. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, si yo te doy mi idea y tú me das la tuya, tú tienes 2 ideas y yo también tengo 2 ideas. No sé si esto queda claro, porque eso es ser egoísta. Si yo lo hago es para tener 2 ideas, pero tú también tienes 2 ideas. Entonces, en ese sentido, entender que lo hacemos por un sentido puramente egoísta, ¿eh? No sé si entendéis un poco el argumento en esa línea, ¿vale? Bien, ¿qué voy a tratar de comentar o como servir un poco de guión?
Hablaremos de unos conceptos básicos que serán conocidos por todos vosotros. Luego hablaremos de los límites que tiene la prevención. Es un aspecto importante porque si queremos ejercer liderazgo tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. No queremos pedirle peras al olmo. Entonces, muchas veces a los técnicos de prevención nos parece que hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuánto y no nos damos cuenta de esos límites. Luego hablaremos de ese concepto de liderazgo versus seguridad. Entender la palabra versus en el sentido latino del término, no en el sentido anglosajón. El sentido anglosajón, ya sabéis, significa contra, ¿no? Dice, bueno, pues el Barcelona versus Real Madrid. Pues es el Barcelona contra el Real Madrid o el Real Madrid contra el Barcelona. No. El sentido versus latino, que significa ir y volver, que viene de la agricultura, el camino que hacía el arado de ir y volver en el campo para hacer su labor. ¿De acuerdo? En ese sentido, la palabra versus. Y ahí hablaremos de ese concepto muy escurridizo que se llama cultura de seguridad, del liderazgo de los jefes y los mandos, la gestión de los errores, aciertos, un resumen y conclusiones para cerrar. Pero sí os pediría que bien sobre la marcha o al final, pues pudierais aportar para darnos ideas también. Y así yo también me quedaré con algo vuestro, no vosotros solo con lo mío. Bien, hablamos un poco de esos conceptos básicos. Y un aspecto que a mí me parece interesante, que hemos trabajado mucho en prevención, es la formación. Hablamos de formación. Y claro, nos damos cuenta que hacemos una cantidad de formación, lo hace el instituto, lo hacemos los técnicos que trabajamos en diferentes áreas, dentro de las mutuas, servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propio, las empresas. Y si realmente conseguimos lo que pretendemos con la formación, o hacemos formación porque hay que hacerla y es obligatorio legalmente, pero conseguimos que realmente eso sirva. Yo creo que en algunos casos sí, pero en otros muchos casos es un puro trámite, ¿eh? Y disculparme un poco la simplificación que hago del término. Entonces yo me pregunto siempre, dice, oye, ¿y esto de la formación, cuál es el objetivo? El objetivo es transmitir conocimientos, estamos de acuerdo, ¿no? Pero es curioso que el conocimiento, yo llego a la conclusión que no cambia el comportamiento. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Voy a poner un ejemplo. Todos los que estáis aquí seguro que habéis recibido alguna vez alguna actividad formativa con conocimientos para explicaros cómo hay que estar sentado en una silla o en un sillón como estáis. ¿Estáis todos bien sentados? ¿De acuerdo con esas pautas? Alguno empieza ya a moverse y dice, pero sabemos cómo hay que sentarse, ¿verdad? Pero hoy lo hacemos. Con lo cual la formación no basta con transmitir conocimientos. Y sin embargo, cuando trabajamos en prevención, la mayor parte de lo que hacemos es transmitir conocimientos. Digo, ¿habrá otro objetivo dentro de la formación? Bueno, pues el otro objetivo es conseguir que la gente tenga habilidades. No solamente tenemos que formar para transmitir conocimientos, sino que al final la gente tiene que saber hacer. Y tiene que saber hacer, y eso se basa básicamente en tener habilidades. Tener habilidades, ¿qué significa? Hay que entrenar a la gente. No solamente hay que formar a la gente, hay que entrenarla. Y normalmente en prevención entrenamos o formamos. Y esa es una pregunta que os tendréis que responder vosotros, que tenéis, me imagino, algunas competencias en las áreas de prevención de vuestras organizaciones. ¿Entrenamos? ¿Es lo mismo formar que entrenar? ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo formar que entrenar? ¿Cuál es la diferencia? No es una pregunta retórica. ¿Cuál es la diferencia entre formar y entrenar? Evidentemente, sabes hacer cosas, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy bestia, porque como soy de Aragón, pues es la condición que tenemos. Estamos cerca del País Vasco, entonces, que me perdonen los del País Vasco, ¿eh? Con todo el cariño del mundo. Pero saber hacer, pues es un poco como pongo el ejemplo yo. Yo le puedo explicar a un señor cómo nadar. Y le doy 20, 30, 40, 50 horas de cómo tiene que nadar, el brazo así, la pierna así, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando le he dado esas 20 o 30 horas, cojo y lo tiro a la piscina. ¿A qué nada? O hace submarinismo. No es lo mismo formar que entrenar. Y habitualmente en prevención lo que hacemos es formar, no entrenamos. Pero ¿y es suficiente dar conocimientos y que la gente tenga habilidades? ¿O para formar hay que hacer más cosas? Pues yo creo que para formar hay que motivar. Si das conocimientos, das habilidades, entrenas, pero no motivas, no estás formando bien. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y a qué en prevención motivamos? Un aspecto importante, ¿eh?
Tengo que cubrir esas 3 facetas y normalmente no me quedo habitualmente en la primera, ¿eh? Rara vez paso a la segunda, que en algún caso sí, pero ya la tercera. Y uno se pregunta, dice, ¿y cómo sé si he formado bien? ¿Cómo sé cuando una formación si he formado bien o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando vosotros habéis estado estudiando eso, estáis formando, para valorar lo que habéis aprendido, ¿qué os hacen? Un examen. Y podré valorar conocimientos, pero ¿valoro habilidades? ¿Valoro motivación? Pues para mí se queda corto. ¿Pero eso forma parte del liderazgo? La última parte sí, ¿verdad? La única forma de saber si una persona recibe una formación adecuada, que es lo que se pregunta, ¿cómo voy a saberlo?, es después de esa formación, con ese entrenamiento y con esa motivación, observar si cambia el comportamiento. Porque si no cambia el comportamiento, la formación no sirve. Por más que cumpla el objetivo legal de justificar que hemos dado formación. Pero es que además la formación no está solo en la cabeza. La formación y las competencias que se adquieren en la misma están en todo el cuerpo. Lo voy a explicar con un ejemplo. Todos los que estáis aquí, supongo que sabéis ataros los cordones de los zapatos, ¿verdad? ¿Alguno sería capaz de explicarlo en 30 segundos? Y sin embargo, lo hacemos todos, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta a un niño pequeño aprenderse a atarse los cordones? Pero hasta que no adquiere la habilidad física, por más que tú se lo expliques, se lo escribas, se lo recites, no lo va a hacer. La formación de los trabajadores, de los mandos y de los directivos también está en todo el cuerpo, no está solo aquí. Y la formación que damos habitualmente es de aquí solo, de adquirir y meter conocimientos aquí. Bien, por lo tanto, como medida de aprendizaje lo mediremos observando el cambio de comportamientos. Y si no, es que no hemos hecho una buena formación. Bueno, y formamos en los temas relacionados con seguridad y salud. Dice, claro, ¿y qué es salud? Pues algunos piensan que salud es ausencia de enfermedad. Claro, dice, como pongo aquí, es un concepto vacío, y pongo yo el mismo ejemplo siempre. Cuando yo empecé a estudiar, y hace ya muchos años, el bachiller, que entonces estudiaba bachiller, ahora no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, la verdad. Pero estudiaba bachiller, y había un profesor de matemáticas, muy bueno, por cierto, que durante todo el curso lectivo se empeñó en explicarme que el conjunto vacío existía. Entonces empezaron a estudiar los conjuntos. ¿Alguno ha estudiado conjuntos? El conjunto vacío existía, y a mí no me entraba en la cabeza, con 14 años, que algo que sea vacío existe. ¿Me seguís? Entonces, si atendemos que la salud y la ausencia de enfermedad se vuelve algo intangible, si entendemos que la seguridad o la salud laboral es no tener accidentes, es algo tangible. Quizás ese sea un hándicap que tengamos que vencer, Estamos hablando de algo que no existe. Ya sé que a estas horas de la mañana nos cuesta enlazar, pero pensarlo por un momento. Bueno, podemos avanzar mucho más y podemos decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El bienestar físico, mental y social. ¿Cómo medimos eso? Básicamente con datos estadísticos. Pero claro, los datos estadísticos, que además van cambiando en el tiempo, que definen una situación, cuando se ha producido un hecho, se ha producido una enfermedad, pues también es una cosa que se nos escapa. Al menos para mí, medirme estadísticamente no se oye bien. Y no dicen nada, no se me oye y no dicen nada. En el streaming, por lo visto, se recorta. Ahora se me oye, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, decía que ese aspecto estadístico a mí también me queda corto. Yo prefiero utilizar otro concepto que me parece mucho más interesante, sin desechar los anteriores, sino como complemento a los anteriores. Hablar de la salud como un elemento que está en continua construcción y destrucción, por lo tanto es un elemento dinámico, y si es desconstrucción es positivo, porque la ausencia de enfermedad es positivo o es negativo. ¿La enfermedad es negativo o positivo? ¿Y a quién de nosotros nos gusta que nos hablen en negativo? Eso motiva mucho. A los técnicos de prevención nos miden por el número de accidentes, los días de baja, todo positivo, siempre positivo, nada negativo. ¿O era al revés? ¿A qué eso nos motiva mucho? A uno le motiva muchísimo que le valoren por lo mal que lo hace, ¿a que sí?
Hoy nos pone como una moto. De verdad. Quizá haya que darle una vuelta. ¿Eso también es necesario? Por supuesto que es necesario, pero habrá que darle una vuelta, ¿de acuerdo? Por eso ese concepto de construcción de la salud. Y la salud como una prioridad o como un valor. La diferencia para mí es sustancial, ¿eh? Las prioridades cambian, los valores no. No es lo mismo tener una prioridad, que va a depender del mercado, la situación económica, el entorno, las personas. Hoy tengo una prioridad, mañana tengo otra. Las empresas sabemos que tienen prioridades cambiantes en el tiempo. Pero ¿y los valores? ¿La salud es un valor? ¿Para vuestras organizaciones la salud es un valor o es una prioridad? Cuando observáis que vuestros directivos o vuestros jefes de área o jefes de departamento o de organizaciones dicen, no, la salud es una prioridad. ¿De verdad es una prioridad o es un valor? Fijaros que las palabras dicen mucho de cómo pensamos, de las ideas que tenemos. Y un valor tiene que ser tener una cultura saludable. Hablamos del concepto de cultura. ¿De acuerdo? Es un aspecto importante. Las palabras transmiten cómo pensamos y transmiten al otro lo que realmente es importante para mí, ¿eh? Bien. Conceptos de salud, seguimos un poco con eso. Salud física, que es la que nos preocupa porque es más inmediata. Los accidentes, dijéramos, con sangre, que esto es algo que, aunque suena muy dramático, es la verdad. Los accidentes de una caída, un atrapamiento de una máquina o una rotura de un hueso, que es lo primero que nos acerca a hacer prevención. Pero, ¿y los factores psicosociales, que también están muy en boga? Ya juntamos dos cosas. A pesar de que es un campo que parece intangible o menos tangible que el anterior, sigue teniendo ya de alguna forma unos parámetros medibles y cuantificables que se pueden gestionar. Pero ya hay algo más, aparte de estos conceptos tradicionales, yo me plantearía también la salud cognitiva, que tiene relación con la salud física y la salud de los psicosociales, por supuesto, pero está relacionada con el hecho de ser competente, no ser competitivo, ser competente. ¿Y qué significa ser competente? Pues significa tener influencia sobre lo que te pasa. Hay un estudio muy curioso, que seguro que vosotros habéis leído alguna vez, que es el informe Whitehall, que se hizo en la City londinense, y ahí explica, a la hora de medir el estrés y sus consecuencias físicas, en los diferentes estatus jerárquicos que hay en el mercado de valores de Londres, en la City londinense, y dice, oiga, vamos a medir quién tiene más estrés y consecuentemente más lesiones de estómago, pérdida de sueño, aumento de la presión sanguínea, etcétera, etcétera, que son los efectos perversos del estrés. ¿Quién tiene más estrés? Siempre pensamos que tiene más estrés aquel que está más alto en la jerarquía. Pues aquí se demostraba que el que tiene más estrés es el que está más abajo de la jerarquía. ¿Y por qué? Pues porque es el que tiene menos control sobre lo que le pasa. Es lo que decimos en mi tierra, es un trágala. Es decir, sí o sí tienes que hacer esto, sí o sí lo tienes que hacer de esta manera. No puede decidir, no tiene influencia sobre lo que le pasa. Ese concepto de salud, de tener influencia, ser competente en el sentido de poder influir lo que te pasa, es el primer paso que tendría que dar alguien que ejerce la función de liderazgo. Sobrepasar el concepto físico, que también, el psicosocial, que también, pero descender o llegar al hecho de ser competente. ¿No os ha pasado cuando tenéis que hacer algo y no te queda otro remedio que hacerlo y de una forma determinada, que eso os genera una tensión? Alguno lo ha experimentado alguna vez, ¿verdad? Dice uno, todos los días y varias veces. No sé si es innovador o no, pero habrá que planteárselo, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la salud de la empresa. Un aspecto importante de la salud de la empresa, ¿cómo se mide la salud de una empresa? Pues básicamente, que tiene una buena salud es que económicamente tiene números ¿de qué color? Verdes. Eso sería salud ecológica casi. De que sean rojos a que sean negros decimos si tiene buena o mala salud, ¿vale? Pero ese es el resultado. Pero evidentemente la salud de la gente afecta al resultado en cuanto a la salud económica de la empresa. Todos decimos que sí, pero realmente ¿quién se lo cree? Quizás es que tengamos que demostrarlo y ese es el gran problema que tenemos muchas veces. Entonces, estamos más en una cultura de progresar todos juntos, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con no tratar de ser perfectos, y eso es un principio de humildad que cualquier líder tiene que tener presente, para uno mismo y para los demás, por supuesto. Y sobre todo, el proceso de gestionar los errores. ¿Hay alguien en la sala que no ha cometido un error esta mañana?
Que levante la mano el que haya cometido un error esta mañana. Uno solo, un error solo. ¿Solo vosotros? Los demás son perfectos. Desde que se han levantado hasta... Claro, dicen por aquí, más de uno. Uno solo no, más de uno. Bien. ¿Y a que ese error es la primera vez que lo cometéis? Hay una profesora de una universidad estadounidense que tiene una frase lapidaria y dice: por favor, siempre errores nuevos. Por favor, siempre errores nuevos. ¿Me he explicado? Vale, pues ahí os lo dejo. ¿Sí? Y aciertos. ¿Gestionamos mejor los errores o los aciertos? Alguno dice, hombre, los aciertos no hay que gestionarlos. ¿De verdad? Bien, concepto de liderazgo. Paco, ¿me avisas sobre la marcha? Porque yo soy mucho de tener incontinencia verbal, ¿sabéis? Se me nota, ¿no? Se me nota. Pero es curioso, cuando hablamos de liderazgo, a mí me encaja mucho esta definición, porque para mí el liderazgo es la capacidad de comunicar. Comunicar no solamente es hablar, como sabéis, ¿no? Hay muchas más cosas dentro de comunicar. Pero sobre todo lo que me quedo, eso que subrayo y pongo entre comillas, es emocionar. Si soy capaz de crear emociones en la gente me va a seguir. Si la emoción es positiva, claro, porque si es negativa me va a huir. Porque es curioso, la gente se va de las empresas y las organizaciones no huyendo de la empresa y la organización, huyendo de sus jefes. ¿Estoy diciendo algo raro? ¿Ah? Que solo me pasa a mí. Pero emocionar. Un líder tiene que emocionar y todos los líderes que podemos conocer tienen esa característica, emocionan a la gente y la gente le sigue porque le crea emociones. Y emociones en positivo. ¿Para qué? Para formar dentro de un grupo y seguir un objetivo concreto. Con lo cual, una de las características del líder es que tiene que tener un objetivo concreto. Y un objetivo que emocione a la gente. No, el objetivo de mi empresa es aumentar el beneficio o el ratio de la bolsa de no sé qué, no sé cuánto, es el 3%. Eso emociona un montón a la gente. Le emociona que no veas, le pone como una moto. ¿De verdad? No, mi objetivo como líder en los temas de seguridad laboral es tener 0 accidentes. ¿Eso os emociona? ¿De verdad que les emociona a la gente? ¿Ellos se sienten representados en ese objetivo? ¿Se sienten motivados para hacer cosas? Porque un líder tiene que emocionar para motivar. O motivar para emocionar. No sé exactamente muy bien cómo va la cosa. Pero es curioso. ¿Recordáis la primera vez que empezasteis a trabajar en la empresa? La primera que entrasteis a trabajar. ¿Lo recordáis? ¿Ibais motivados? ¿Estabais dispuestos a comeros lo que fuera, a hacer lo que os diera la gana? Con lo cual, yo lo que les digo a los directivos, dice, mira, no hagas nada para motivar. Procura no hacer nada para desmotivar, que la gente ya viene motivada. Y lo que haces tú es desmotivarles. ¿O no? ¿O no perdéis ese motivo? ¿No os recordáis que el primer día ibais, luego ya al mes, a los 3 meses? Y dice, será... Dice, no hagáis nada. Les digo, no hagáis nada para desmotivar. No hace falta que hagáis para motivar, que la gente ya viene motivada de casa. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta imagen? ¿Cuál era el objetivo? ¿Alguien se atreve a decir cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿O cuál es el objetivo? Saltar y pasar el listón. Por favor, por encima, no como yo que me lo saltaba siempre por debajo. O sea, hay que saltarlo por encima. ¿Sí? ¿Y el de este? El mismo, ¿verdad? Y la pregunta, ¿cuál prevalece? El mejor. ¿Cuál es el mejor? El que consigue más. Pero es aceptado, ¿verdad? Imitado. Además es curioso que este hombre empezó a saltar así, dicen, porque cuando saltaba a rodillos se lesionó el pie en el que golpeaba en el suelo para saltar. Y entonces iba a ir a las Olimpiadas e inventó, entre él y otros, esta forma de saltar, para no tener que apoyarse en ese... Eso es lo que dicen, ¿eh? No lo sé si será cierto o no, pero inventó una forma nueva. Y al principio sorprendió, pero luego fue aceptado e imitado porque sobrepasaba el límite que había. Ganó las Olimpiadas, ¿eh? Pero con mucho. ¿Cuál es el objetivo de este? Lanzar lo más lejos posible.
¿Estamos de acuerdo? Pero ¿sabéis que en nuestro país tuvimos al campeón del mundo mundial de todos los tiempos de lanzamiento de jabalina? Este hombre que falleció recientemente. Pues era campeón del mundo mundial, incluso en el País Vasco, de lanzamiento de jabalina. Lanzaba más que nadie, pero por muchos metros. ¿Fue aceptado? ¿Es imitado? Y uno se pregunta, ¿y por qué no fue aceptado? Hay quien dice que es porque era español. Otros dicen que, claro, lanzaba tanto que la jabalina acababa en las gradas y modificar todos los estadios olímpicos era... ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? El objetivo de una empresa... Todos sabemos cuál es el objetivo de vuestras organizaciones y vuestras empresas. ¿Sabéis cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? ¿Ganar dinero? ¿De verdad? ¿A cualquier precio? Y uno se cuestiona, ¿realmente es ganar dinero? ¿O ganar dinero es el medio para...? Porque si el objetivo es ganar dinero, a lo mejor no nos cuestionamos cómo lo ganamos, incluso a costa de la salud de nuestra gente, ¿no? ¿Perdón? Por desgracia hay, pero quizá a lo mejor resulta que ganar dinero es el medio para... ¿Para qué? Para sobrevivir. Esto es como el oxígeno en los seres vivos. ¿El objetivo de los seres vivos es consumir oxígeno? ¿Tener oxígeno? ¿O el objetivo es consumir oxígeno para poder...? ¿Y el objetivo de una empresa hoy en día no es sobrevivir? ¿No es ir más allá del presente y mantenerse en el futuro? Y para eso necesita ganar dinero. ¿No estamos confundiendo el objetivo? Pero cuando le dices a una gente de tu organización que tu objetivo como empresa es sobrevivir, ¿emociona más o menos que lo de ganar dinero? Menos. Hay gente que lo que le motiva es el dinero, punto. ¿Estaríais dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero? ¿Y las cosas más importantes de vuestra vida las hacéis por dinero? Alguno dice, hombre, ¿de cuánto estamos hablando? Bien. Habrá que preguntarse si el fin justifica los medios, ¿eh? Y si la respuesta es sí, oiga, usted mismo. Sí, está tasada, ¿eh? Eso de no tiene precio. Que no tenga valor es otra cosa. Precio y valor no es lo mismo. No es lo mismo el precio que el valor, ¿eh? Y ese es un aspecto importante. Bien. La sociedad ya no acepta cualquier coste, cuidado. Un aspecto importante. Cada vez aceptamos menos costes para conseguir determinadas cosas. Medioambientalmente, económicamente, en los temas de seguridad laboral, ¿vale? Los límites de la prevención. La prevención, como un efecto más bien pasivo, diseñamos, organizamos, tutelamos, ponemos normas intentando evitar que pasen las cosas. Al final, si algo puede pasar, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y muchas veces, sobre todo los ingenieros, y yo lo soy, pensamos que lo hemos diseñado perfecto, que eso no puede fallar, que no sé qué, y al final acaba fallando. Porque no conozco a nadie que prevea todo lo que puede pasar. Evidentemente hay que hacer una prevención intentando que no pase, pero sobre todo hay que hacer cosas, prevención activa, para evitar que pase lo que pueda pasar. Y cuando pase, pues tenga los menores efectos negativos posibles, ¿vale? ¿Cómo se mide la prevención en vuestra organización? ¿Qué indicador se utiliza para saber si tenéis una buena o mala prevención? ¿Qué indicador se utiliza? A final de año, ¿qué se utiliza? El informe de siniestralidad, número de accidentes, días de baja, gente lesionada, incapacidades, tal, no sé qué. Negativo, siempre negativo. ¿Pero eso mide la seguridad? ¿O mide la no seguridad? Alguno piensa, pero si es lo mismo. ¿Es lo mismo la seguridad que la no seguridad? Un líder tiene que tener claro esto, ¿eh? ¿Qué medimos? Porque en función de lo que mides vas a motivar más o menos, vas a emocionar más o menos, ¿eh? Y si siempre mides lo negativo, eso ya hemos dicho que nos pone como una moto, ¿sí? A que os motiva mucho, que os midan. Un aspecto importante, medimos la falta de seguridad, no la seguridad, ¿eh? No. Decirle que no, por favor. Decirle, no más.
No, veréis que los otros ponentes incluso son bastante mejores que yo en este sentido. Espero. Bien, muchas veces lo que decimos en seguridad es lo que no hay que hacer. ¿Y es más fácil decir lo que hay que hacer y cómo debe hacerse? Pues lamentablemente a la gente le resulta más fácil decir lo que no hay que hacer que cómo debe hacerse. Y muchas veces vemos que la seguridad en una empresa son una lista de prohibiciones, que son las normas que en muchos casos nos dicen no está permitido tal cosa, no está prohibido tal otra, ¿recordáis? Que son necesarias, cuidado, no digo que no, son necesarias, pero no son suficientes. Pero claro, si yo digo lo que no hay que hacer, sobre todo la última norma, que es, y está prohibido poner en peligro la seguridad de usted y sus compañeros, cuando hay un accidente, ¿qué ocurre? Que alguien compara todas las normas a ver cuál ha dejado de cumplir. Y si las ha cumplido todas, se va la última, esa que dice no poner en riesgo su seguridad y la de sus compañeros. Y dice, y eso sirve para esa máxima que dice que cuando algo va mal y alguien sonríe, se ha encontrado a quien echarle la culpa. Pero si yo digo cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas, no cómo no hay que hacerlas, y pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, esto lo contestáis cada uno de vosotros. Yo creo que está clara la respuesta, ¿verdad? Bien, y dentro de los límites de prevención, podríamos decir que una empresa tiene un sistema de gestión bueno, malo o regular, simplificando mucho. Y la gestión de la salud se puede ser buena, en el caso de que la gestión de la empresa sea buena. En algún caso puede ser regular, raramente mala, Pero si la gestión de la empresa podríamos clasificarla como regular, nunca va a tener una buena gestión de la salud. La tendrá regular tirando a mala. Y si la gestión de la empresa es mala, la gestión de la salud será mala. No pretendo que sea buena, ese es un techo de cristal. Y dice, oiga, y para medir si la gestión de una empresa es buena o mala, uno de los parámetros que teníamos que medir es la salud de la gente. No solamente la falta de salud, sino la salud. Y lamentablemente la mayor parte de las veces no se mide. Ya hemos dicho cómo se mide la salud de una empresa. Bien, ¿y análisis de qué? Con esto termino, Con esto termino. ¿Sí? Bien. Uno entiende que cuando está analizando un proceso de trabajo, entiende que si no da el resultado apetecido, diferente proceso da diferente resultado. ¿Ahí estamos más o menos de acuerdo? Cambia el proceso, tenemos resultados diferentes. Nosotros diseñamos, pensamos cómo dar realizar una tarea, una función concreta. Y eso da una actividad, un suceso, que consideramos que no es adverso. Es aceptable, es lo que buscamos. Y eso es un resultado aceptable. Ahora bien, si hay un mal funcionamiento, pues resulta que se produce un fallo, ya sea de calidad, sea de medio ambiente, accidente, incidente, lo que queráis. Y eso es lo que consideramos como resultado, como resultado inaceptable. ¿Os suena, verdad? Entonces, la hipótesis de diferentes causas, diferentes resultados, nos lleva a que cosas que salen bien y cosas que salen mal ocurren por diferentes caminos y tienen diferentes causas. Y es un poco el argumento que utilizamos. Bien, con este esquema, ¿el objetivo de la prevención cuál sería? Encontrar y arreglar lo que no funciona bien. ¿Os suenan los técnicos de prevención? Que nuestro objetivo es detectar ¿qué? Los riesgos. ¿Y los riesgos es algo que funciona bien o que no funciona bien? Que además es lo más fácil. Es más fácil encontrar lo que funciona bien o lo que no funciona bien. Cuando tú entras a un sitio, lo primero que detectas es lo que está fuera del lugar, ¿verdad que sí? ¿Y eso por qué? Eso tiene una componente biológica, Eso ha hecho que la humanidad sobreviva. Cuando tú ibas por la selva, ¿alguno ha ido por la selva? No. Ibas por la selva y notabas algo raro, se movía una rama y tal, tú te ponías en situación de atacar o defender, ¿no? Y eso ha hecho sobrevivir. Por lo tanto, todavía tenemos ese estigma, Nos resalta más lo que está mal que lo que está bien. Pero yo voy buscando lo que no funciona para evitar el fallo y evitar el resultado inaceptable. Con lo cual, la detección, identificación y medición de los sucesos adversos, los accidentes, los incidentes, es lo fundamental para la seguridad. Pero eso es realmente una buena idea. ¿Realmente entendemos lo que pasa? Decía dos filósofos españoles, que se llamaban Ortega y Gasset, que dice que lo que pasa es que no sabemos lo que pasa. ¿Realmente sabéis lo que pasa en vuestras organizaciones desde el punto de vista de seguridad? ¿Sabéis realmente lo que pasa? Utilizamos este esquema. En el numerador pongo los accidentes, en el denominador horas, personas, actividades. ¿Os suena, verdad? Y hacemos un índice de frecuencia, índice de incidencia, que está bien, que está bien. Y dice, contabilizamos acciones que acaban mal. Y tratamos de entenderlas. Pero contabilizamos acciones que acaban bien. ¿Cuál es la tasa de error que conduce en un último extremo a un accidente?
No quiere decir que todos los accidentes son debido a errores, ¿eh? Pero ¿cuál es la tasa? Pues teníamos que compararlo con aquellas acciones que acaban bien, ¿verdad? ¿A qué esas se contabilizan en vuestras empresas? Sí. No contabilizamos lo que acaba mal. Eso motiva, no veas cómo motiva a la gente. Es un liderazgo, una emoción en negativo. Por eso a lo mejor no nos enteramos de lo que pasa, ¿eh? La paradoja es que para incrementar algo, ¿qué medimos? Para incrementar la seguridad medimos la disminución de la seguridad. ¿No os chirría un poco esto? Dice alguno, es lo mismo. Yo como soy ingeniero, es lo último que pongo, ¿eh? Yo como soy ingeniero tengo que verlo. Tengo que verlo. Que es una de las características del liderazgo, hacer visibles las cosas. Si yo pudiera pintar la seguridad como un polígono irregular, dentro de la seguridad está la sí seguridad, la seguridad positiva, o la no seguridad, la que demuestra que tienen los accidentes, los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago para mejorar la seguridad es disminuir la no seguridad. Alguno puede pensar, claro, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Pero ¿realmente aumenta la seguridad? ¿Aumenta la superficie del polígono? Vuelvo a hacer la pregunta, que parece que no... ¿Aumenta la superficie del polígono? ¿Yo puedo reducirlo rojo a 0? ¿Sí? 0 errores, 0 incidentes. ¿Me estáis diciendo que eso es posible? Siempre tendré una tasa de sucesos no queridos ni deseados que pueden provocar unos daños, será otra cuestión. Pero esto no lo puedo reducir a 0, ¿o sí lo puedo reducir a 0? ¿Existe la seguridad absoluta? Bueno, ya vamos entendiéndonos. Entonces, una opción es reducir esto hasta la mínima expresión, hay que trabajar para reducirlo lo más posible, atendiendo a un principio de humildad de que no voy a poder eliminarlo totalmente, e intentar que esta superficie, en lugar de ser así, sea mucho más grande. Con lo cual reduzco la probabilidad de lo que sucede en el punto rojo, ¿verdad? ¿Me he explicado? ¿A qué es lo que hacéis? Si sale bien, es que lo hemos hecho bien. Y si sale mal, es que lo hemos hecho mal. Cuando hay un accidente y vamos a indagar sobre ello, lo que partimos de la idea es que algo se ha hecho mal. ¿Y qué busco? Lo que se ha hecho mal. ¿Y qué encuentro? Lo que se ha hecho mal. Y dice, ¿ves cómo yo tenía razón? Te lo dije. Y el corolario, o no te lo dije. Y eso ya es la rematadera. Pero realmente siempre que hacemos las cosas mal, salen las cosas mal, dan mal resultado. Y si las hacemos bien... Entonces, lo último, ¿vale? Analizamos los accidentes para mejorar la seguridad. Eso es un concepto que trabajamos mucho los que trabajamos en prevención. Luego hablaríamos de la definición de accidentes y demás, bien. Analizamos los riesgos. Todavía vamos un paso anterior. ¿Pero realmente eso significa analizar la seguridad? ¿O la no seguridad? El puntito rojo. Todos los que estáis aquí, habéis traído vuestro cerebro hoy, ¿no? ¿Sí? Decidme que sí, si no... Y uno es consciente de que su cuerpo, incluido su cerebro, trata de trabajar lo menos posible, ¿eh? Porque somos así, nos han hecho así. Y el cerebro, de alguna forma, se convierte en algo que es vago, igual que el resto del cuerpo. Preferimos estar sentados, estar de pies. Estar tumbados, estar sentados. Preferimos no pensar mucho a pensar mucho. Decía uno que conocía esto, decía, el ser humano llega a una conclusión cuando se ha cansado de pensar. Esto lo decía Albert Einstein. ¿Qué quiero decir con esto? Que analizar la seguridad es analizar los accidentes y los riesgos. ¿O es analizar la no seguridad? Porque es más fácil. Entonces, como todos los que estáis aquí habéis traído cerebro, creo que la mayor parte de vosotros compartís que nuestro cuerpo, incluido nuestro cerebro, es vago. ¿Vosotros sois? ¿Qué sois vosotros? Porque el cerebro, ¿de quién es? ¿Y entonces vosotros sois? La seguridad es la suma de los accidentes que no ocurren. No los que ocurren, sino los que no ocurren. Y esto, alguien que tiene que ejercer liderazgo, tiene que tenerlo muy claro. Y ahora lo último, por favor, lo último de todo. Se nos pide que lideremos la seguridad y salud en el trabajo. Y está bien. Pero lo que estoy proponiendo yo es que utilicemos la seguridad y salud para liderar.
que es un concepto diferente. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Liderar la seguridad y salud, que no es que nos piden, o utilizar la seguridad y salud para liderar. Muchas gracias. Gracias.